Muy buen día, tengan todas y todos ustedes. Me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a esta quinta sesión de nuestro taller de periodismo científico en su edición Salud Global y Comunicación 2020. Mi nombre es Enrique Bustamante Martínez y soy el presidente del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, que a nombre de todo el equipo les damos la más cordial bienvenida a esta sesión, que por demás será una sesión muy interesante y que hemos preparado con mucho esmero, con mucho afecto para todas y todos ustedes. Sin más preámbulo, quiero darle un cordial saludo al director de la Facultad de Medicina, al doctor Germán Enrique Fajardo Dolci, el anfitrión de este ejercicio de trabajo en torno al periodismo científico. Doctor, muchísimas gracias y muy buenos días. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Un gusto saludarte, doctor Bustamante. Muchas gracias por esta colaboración continua que tenemos desde hace ya varios años. Muchas gracias, es un gusto, como siempre, estar con ustedes. Saludo con muchísimo gusto a la doctora Catalina Stern, directora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional. Muchas gracias, Catalina, por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Y por todo lo que podemos hacer de manera conjunta con este taller. Saludo con muchísimo gusto también a Carleveria Sánchez, a pesar de su juventud, toda una historia muy importante, muy trascendente en Televisa, Noticieros Televisa. Un gusto saludarte también. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. El honor es mío. Gracias, doctora. Gracias, doctor Bustamante. Yo, antes de empezar con una muy breve introducción, quisiera hacer una reflexión por el fallecimiento el día de ayer del doctor Guillermo Soberón Acevedo. El doctor Guillermo Soberón deja un hueco enorme entre los universitarios, diría yo, entre los médicos, entre los funcionarios públicos ejemplares, de los grandes que ha tenido este país. Yo quisiera recordar simplemente en unos cuantos segundos, aunque se dice muy rápido, que el doctor Soberón fue miembro del Colegio Nacional, fue presidente de la Academia Nacional de Medicina, fue el fundador de la Fundación Mexicana para la Salud, esta institución tan importante en estos días. Fue secretario de Salud durante 6 años, y no solo fue secretario de Salud, sino modificó la organización del Sistema Nacional de Salud hasta nuestros días. Él incorporó el derecho, él modificó el artículo 4 constitucional y modificó para incorporar el derecho a la protección a la salud para todos los mexicanos, algo tan importante, tan trascendente. Y por supuesto, fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. México estará en deuda permanente, siempre, con el doctor Guillermo Soberón. Descanse en paz, don Guillermo. Y volviendo al tema que nos convoca el día de hoy, este taller de periodismo científico en su edición global, Salud Global y Comunicación 2020, ya saludaba yo a la licenciada Carleveria Sánchez, a la doctora Catalina Stern, y a través de ellos saludo también a la doctora Jessica Moreno, quien nos hablará de Cada Minuto Cuenta en el cáncer de mama metastásico, algo tan importante hoy día, que a veces con la atención de la pandemia que estamos viviendo, se nos olvidan esas enfermedades no transmisibles, se nos olvidan esas enfermedades crónicas que estamos enfrentando. Y no podemos descuidarlas, tenemos que seguir atendiéndolas, y es muy importante entonces traerlas el día de hoy. De la mano de esto, el siguiente tema, justamente mujeres de cáncer, con cáncer y COVID, cómo es la situación, qué es lo que ha pasado, y aquí agradecemos al doctor Nicolás Solorza que nos pueda hablar de este tema. Y luego tenemos una mesa oportunidad, una mesa redonda, que es una gran oportunidad para hablar justamente de retos y oportunidades de las enseñanzas de la comunicación a partir de la pandemia, con diferentes e importantes invitados
de diferentes instituciones educativas, de diferentes universidades. Valorar y ver diferentes puntos de vista sobre lo que platicamos hace un rato fuera de cámaras con cómo podemos transmitir esta a los jóvenes que están estudiando comunicación para el momento de ellos darlo a conocer, las informaciones, las opiniones al público en general. Y tendremos más adelante a Héctor Martínez, de la Sociedad Mexicana de Oncología, a quien agradezco su participación. Es realmente una persona muy, muy destacada en diferentes ámbitos de la oncología, particularmente en el melanoma. Muchas gracias a Héctor por estar con nosotros. Y terminaremos como cada taller. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos como cada mes. Y adelante. A todos. Muchísimas gracias al doctor Germán Enrique Fajardo Dolci. De verdad, muchas gracias por todo este apoyo, por todo este trabajo que hacemos y el Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública. Quiero decirles que pues la manufactura, el pensamiento, la preparación de este taller es precisamente un trabajo de muchos días, de muchas horas, de mucha pasión por lo que pues tenemos como objetivo, que es precisamente compartir con todas y todos ustedes, amigas, colegas periodistas. Y pues sí, para mí es un privilegio presentar en este momento a una gran amiga, una periodista de investigación egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y ganadora de la medalla Gabino Barreda, becaria en estudios sobre periodismo por el The Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford. Tiene estudios en política internacional, medios digitales y documental por Stanford y por Georgetown, 18 años de experiencia en medios como pues editora, reportera de noticieros, reconocida por The National Academy for Television Arts and Science por su cobertura de aquel 11 de septiembre, y hoy es parte del equipo de investigación de Televisa México, donde realiza un trabajo documental sobre migración humana global, derechos humanos, procuración de justicia, salud pública, conversación y crimen organizado. Además, ella es ganadora de un premio internacional de periodismo por la tolerancia y nominada al The Global Health Award, entre muchos otros. Carla Iberia Sánchez es actualmente titular del noticiero 2:30 p.m. de la principal plataforma informativa de Grupo Televisa, a quien doy la más cordial bienvenida. Carla Iberia, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, buenos días a todos los asistentes, doctor Bustamante, la distinción es mía, muchas gracias. Pues me gustaría darles un breve mensaje para iniciar este taller, no me lo aprendo de memoria, de modo que, pues buenos días a todos ustedes, cronistas, historiadores de lo cotidiano, periodistas, los que tienen el privilegio de contar sus textos, reporteros en formación, muchos estudiantes aquí, también doy la bienvenida a quienes están estudiando medicina, quienes están estudiando relaciones públicas o comunicación corporativa. Será muy útil este taller para todos ustedes. Bienvenidos todos. Miren, yo me llamo Carla Iberia Sánchez y hoy, como muchos reporteros de campo, podemos comprobar el momento histórico excepcional del que somos testigos. Pone a prueba la narrativa periodística y la formación de investigadores y de comunicadores toma especial relevancia. Solo por ponerles un ejemplo, según el documento Draft Landscape of COVID-19 Candidate Vaccines, que es el panorama de las candidaturas a vacuna de COVID-19, emitido por la Organización Mundial de la Salud el 2 de octubre, que es un documento que tengo aquí y se los compartiremos a lo largo del taller. Este documento fue emitido el 2 de octubre del 2020, hace poco más de 10 días. Según este documento de la Organización Mundial de la Salud, hay 42 proyectos experimentales de vacuna en evaluación clínica y 151 proyectos en evaluación preclínica. De los 42 proyectos en evaluación clínica, hay 7 en fase 3. Les estoy leyendo un documento publicado por la Organización Mundial de la Salud hace 10 días.
De 42 proyectos en evaluación clínica, hay 7 en fase 3. El de Wuhan Institute of Biological Product, el Sinopharm, el BioNTech de Pfizer, el de Beijing Institute of Sinopharm, AstraZeneca Universidad de Oxford, CanSino Biological y Beijing Institute of Biotechnology, el del Instituto Gamaleya de Rusia con Sputnik V, Janssen Pharmaceutical, Novavax y Moderna NIAD. ¿Por qué? Me pregunto, y justo la conferencia matutina del gobierno federal se dedicó a eso, ¿por qué de 193 proyectos oficialmente registrados por la Organización Mundial de la Salud, la conversación pública está centrada en para llegar al mercado global más rápidamente? ¿Porque son los que rescatan las principales agencias informativas internacionales? ¿O porque vienen de grupos científicos farmacéuticos con un equipo de comunicación o relaciones públicas que transmiten con rapidez las preguntas que les hacen los reporteros? Asistentes a este taller, lo que investiguemos, el paso más allá que demos como lectores, analistas y pensadores críticos, como universitarios, investigadores, no solo como estudiantes o empleados de una empresa de comunicación, hablará mucho de nuestro compromiso con el pacto social. Por eso, pues, le quiero dar las gracias por convocarme a esta iniciativa, doctor Enrique Bustamante. También lo quiero felicitar por su persistente trabajo de largo plazo y tiene toda la consideración de mis respetos en este taller, el quinto o sexto de esta última serie de salud global, pero el número 43 que usted organiza. Como exalumna de este gran proyecto, también quiero dar las gracias al doctor Germán Fajardo, el director de la Facultad de Medicina, a la doctora Catalina Stern y a todas las instituciones académicas que nos acompañan en este taller de Periodismo Científico Salud Global. Este encuentro es urgente y más pertinente que nunca, porque, como atestiguamos los reporteros, hace muchos años que los temas médicos y científicos no ocupaban nuestras primeras planas, nuestros headlines, los primeros minutos de nuestros informativos. Fíjense, recientemente escuchaba a un comentarista con mucho prestigio decir en un programa muy famoso y con mucho rating a nivel nacional, él decía que se ha perdido interés en el COVID, así lo decía, mientras leía los resultados de una encuesta reciente. Me preocupa qué interpretación personal le permitió hacer una aseveración así, como si el virus SARS-CoV-2, la respuesta científica global, acciones nacionales en temas de salud pública, la contracción económica, los trastornos psiquiátricos derivados del encierro y una escalada de violencia y crimen no estuvieran todos en un mismo mundo, el mundo que cubrimos los reporteros. ¿Describimos el fascinante universo científico, les pregunto, asistentes y ponentes, solo con un sentido de alarma? Y cuando la famosa curva descienda, ¿dejaremos de cubrirlo para poner en primera plana otras notas que alimenten el sentido de alerta? Sí, el dilema al que se enfrentan los periodistas y los editores en redacciones constreñidas, con reporteros estresados, con pocos recursos, dedicados a muchas fuentes informativas a la vez, es este. ¿Quién y por qué está asignado a la investigación, a las entrevistas, a la redacción, a la elaboración de gráficos, a la impresión de textos de carácter científico? ¿Quién es? ¿Es el reportero que cubre a la vez salud, turismo y educación? ¿Es el reportero más joven de la redacción? ¿Es el editor de Soft News? Esto que digo es muy grave, porque a veces los temas de salud se van con el editor de Soft News. O como debería, es el reportero de investigación más experimentado, el asignado a temas de salud pública. Otra pregunta que a mí me parece importante es, ¿qué cambiaremos entre todos de este panorama? ¿Podremos mover de lugar el término relevante para sacarlo solo de ciertos lugares y de cierta investigación periodística? ¿Cuándo dejaremos de considerar periodismo relevante a otro que no se dedica al crimen organizado y a otro que no se dedica a la corrupción? Tienen hoy un foro inmejorable para hablar de salud global y con ella del futuro de los plásticos, de la contaminación marina, de la zoonosis, del entendimiento público de la ciencia, de la energía, de la agricultura sustentable. Podemos hablar de bancos de alimento, de medicina móvil, de insumos sanitarios, de urbanismo, de saneamiento, de reforestación, de agua, de desarrollo de fármacos, de mundo digital, de movilidad, de terapia génica. El doctor Fajardo hablaba de las NCDs, de la Non-Communicable Diseases, que es un universo que no se detiene. Justo acabo de estar en un congreso global en los Emiratos
donde se hablaba de la poca difusión que tienen las enfermedades no infecciosas. Y solo por leerles otro documento que también les vamos a compartir a lo largo del taller, solo una enfermedad, y ni siquiera es una enfermedad, dice la Organización Mundial de la Salud en un estudio que el 52% de los pacientes diagnosticados con algún tipo de cáncer o dilataron o interrumpieron su tratamiento o no fueron diagnosticados, 52%. El estudio se los compartimos ahora. Bueno, aunque acelerada en los laboratorios y en los semáforos epidemiológicos, la ruta de la investigación científica se avisora aún larga. Los invito a aprovechar este momento para reevaluarse como periodistas, después de casi un año de pandemia, porque en diciembre ya estábamos hablando de esto. ¿Ustedes siguen consultando las mismas fuentes, los mismos centros de investigación? ¿Citan las mismas revistas, los mismos autores, los mismos estudios? ¿O su curiosidad y compromiso con la pluralidad los ha llevado a la búsqueda de nuevas voces, nuevos contenidos, aunque les lleve más tiempo? Y eso a veces, ustedes saben, es de lo que más adolecemos los reporteros. Sí, es posible evaluar la calidad del periodismo científico, sobre todo porque hay lectores, escúchenlo, que tomarán decisiones personales de los contenidos que ustedes narran, escriben y postean en sus redes sociales. ¿Se formarán o no para recibir una vacuna contra la influenza este fin de año? Ustedes podrían influir con sus contenidos en eso. ¿Pedirán vacunarse contra el SARS-CoV-2? También los contenidos que ustedes publiquen o posten contarán para tomar una decisión. ¿Evitarán tomar paracetamol si se perciben cansados y con fiebre? ¿Llamarán a una línea de salud de las autoridades? ¿Qué cosa estamos publicando? Ayudemos a elecciones bien informadas con textos exactos e investigados. No son tiempos de hablar de pandemia para alejarlos de la exactitud y exagerar nuestras publicaciones. Y no son tiempos para reafirmar prejuicios. ¿Permitimos que nuestros colegas se refieran al virus como virus chino? ¿Por qué no lo discutimos en nuestras redacciones? ¿Permitimos en nuestros medios hablar, como dijo el propio presidente de los Estados Unidos, de que el COVID es una farsa? ¿Permitimos esas discusiones en nuestros medios? ¿Hablamos con generalidades de los fondos para la ciencia? ¿O nos tomamos el compromiso de hacer minería de datos para saber exactamente qué proyectos urgentes tienen más o menos fondos? ¿Ayudamos a los investigadores a expresar mejor su área de trabajo con las preguntas correctas? Les repito esta pregunta. ¿Estamos ayudando a los investigadores a expresar mejor su área de trabajo con las preguntas correctas? ¿O solo leemos el abstracto de trabajos de 5 o 6 publicaciones científicas? Hagamos más, aprendamos más. Hoy, como pocos, es un momento de intersección entre ciencia y política, entre ciencia y economía. Todo lo que vemos y vivimos, la producción de alimentos, las tasas de natalidad, los registros de mortalidad, la producción y planeación de sustancias activas en el mercado se va a ver afectado. ¿Estamos listos para contar eso? ¿O nos quedaremos en las líneas conocidas de reproducir cables de agencias informativas? ¿Sacaremos de las comparecencias, como la de ayer, o como la de hoy, o como la del canciller Ebrard esta tarde en el Senado? ¿Sacaremos de las comparecencias información o escándalo? ¿Generaremos nosotros más reproducciones o más conocimiento? Ojalá ustedes, científicos, reporteros, estudiantes, puedan hacer alianzas para discutir estas cosas en estas jornadas. Es momento de pensar otra vez cómo comunicamos el conocimiento a la sociedad y cómo acercamos o no a las audiencias y lectores para que crean y confíen en la ciencia. No en esa fotografía estática de un laboratorio aséptico, sino en esa batalla cuerpo a cuerpo entre el hombre, sus preguntas y un universo al que quiere conocer para seguir viviendo. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias, querida Carla Iberia. Quiero decirte que admiro mucho tu trayectoria y lo sabes. Admiramos todos tu trabajo tan profesional, pero sobre todo sabemos la pasión, la entrega, esta reflexión que hoy nos haces, pues es producto precisamente de esa experiencia y de ese compromiso con
el periodismo que hoy necesitamos, que necesita México, que necesita Latinoamérica, que necesita un privilegio que seas parte de este taller desde hace muchísimos años, que nos hayas acompañado en diversas sesiones, en la edición Latinoamérica, en la edición México, en la edición UNAM. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Un privilegio para nosotros y para todos los que te escuchan. Muchas gracias, doctor Bustamante. Gracias a todos. Y ahora, como nos lo indica nuestro programa, me permito presentar a la doctora Catalina Stern. Ella obtuvo la licenciatura en física por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en física atómica y molecular por parte de la Universidad de París. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Además, cuenta con más de 25 publicaciones a nivel internacional, ha impartido más de 26 conferencias a nivel internacional y en México, además, cientos de trabajos con participaciones en congresos y en seminarios. Un privilegio de verdad poder tener también esta mañana con nosotros a la doctora Catalina Stern. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un honor para mí participar en esta ceremonia. Quiero dar las gracias primero. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina. Gracias, doctor Enrique Bustamante, presidente del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública. Carla Iberia, mucho gusto. Qué bueno que estás aquí. Dos temas muy importantes se conjugan en este taller, ciencia y periodismo. En un momento muy complejo para la humanidad, momento en el que las decisiones políticas pueden hacer que las gentes vivan o mueran. Un momento en el que el conocimiento de cada individuo de la situación actual puede cambiar su comportamiento y así cambiar su propia vida. Se dice rápido, pero las consecuencias de esta interacción son graves y pueden perdurar por muchísimo tiempo. Yo no les voy a decir que la ciencia puede resolver todo, y mucho menos que el transmitir lo que la ciencia sí puede y no puede sea un trabajo sencillo. El trabajo de ustedes, los periodistas. Por eso es tan importante que trabajemos juntos los científicos con los periodistas. Pues por un lado resulta que una pequeñísima estructura que mide 100 nanómetros, que no lo podemos ver más que con sofisticados microscopios, ha puesto en jaque a gobiernos poderosos y no tan poderosos, y ha infectado hasta este momento a más de 38 millones de personas en el mundo, ha matado a más de 1 millón de personas, y solamente en México han muerto oficialmente más de 80,000 personas. Por otro lado, como comentó Carla Iberia hace poco, hay un número importante de personas, incluyendo tomadores de decisiones mundiales, que han ignorado o minimizado el problema y ha despreciado el conocimiento científico y lo que la ciencia puede contribuir a controlar la situación. En otras épocas, muchos millones de personas morían por enfermedades virales. Por ejemplo, se considera que 300 millones de personas murieron de viruela en el siglo XX. Se sabe que esta enfermedad perduró por miles de años. Y gracias a la ciencia se logró hacer una vacuna a finales del siglo XVIII y erradicar la enfermedad alrededor de 1980. Así es, cientos de años para entender la enfermedad, producir una vacuna y después 200 años para lograr que la vacuna se pudiera aplicar a suficientes personas en todo el mundo para lograr erradicar la enfermedad. Y ahora mucha gente se pregunta por qué no podemos curar todavía el COVID-19. Hace un año no sabíamos que existía el SARS-CoV-2. Hoy sabemos muchísimas cosas sobre este virus gracias a los avances científicos en muchos laboratorios de investigación en todas partes del mundo. ¿Cómo es que podemos saber tanto en tan poco tiempo? Por el conocimiento previo acumulado a lo largo de muchos años, por la capacidad de compartir conocimientos entre laboratorios que están a lados opuestos del planeta, porque se ha estudiado desde diferentes aristas, por ejemplo, las formas de transmisión, el análisis de trayectorias de contagio, el uso de equipos sofisticados
Nociones tan sencillas como que el uso del jabón puede romper la capa protectora del virus. Hay secuenciadores ahora, hay técnicas ópticas, hay manejo y análisis de grandes cantidades de datos, hay el seguimiento de personas enfermas. Conocemos éxitos y fracasos de terapias compartidas en poco tiempo de un lado a otro, de un hospital a otro, de un país a otro. Sabemos ahora que podemos usar ventiladores, hay medicamentos, hay sistemas de protección para el personal médico, hay termómetros a distancia, sustancias o técnicas que pueden desinfectar los espacios. Se han podido montar hospitales en tiempos récord. Es una lista inagotable. Así tenemos ahora técnicas de diagnóstico que ya están disponibles. Podemos saber si una persona tiene o no tiene el virus y podemos saber si ya lo tuvo, analizando el plasma. Se conocen procesos de la enfermedad, se sabe cómo se reproduce dentro del cuerpo, cómo puede atacar diferentes órganos, cómo afecta a los pulmones, por qué hay personas más sensibles que otras, cómo es la reacción inmunológica del cuerpo, cómo son los tiempos de reacción en el cuerpo humano. Se han presentado diferentes medicamentos para las diferentes etapas de la enfermedad y también terapias para la recuperación de los pacientes. Por ejemplo, al principio se creía que la transmisión fundamental era por el contacto directo a través de las gotas producidas por una persona infectada al estornudar o al toser. Estas gotas son relativamente grandes y caen muy cerca de la persona que las emitió. De ahí la idea de la sana distancia y de los 2 metros. Ahora sabemos que en realidad también se transmite y sobre todo se transmite gracias a pequeñas partículas que pueden viajar grandes distancias. Y a través del estudio que se ha hecho de aerosoles, podemos saber cómo se mueven estos aerosoles a través del espacio. Y por eso es importante que usemos cubrebocas y usemos caretas. El manejo y análisis de grandes cantidades de datos, el seguimiento de las personas contagiadas a través de plataformas electrónicas, nos ha permitido seguir líneas de contagio y evitar nuevos contagios. Estamos viviendo un tiempo extraordinario. Por primera vez en la historia, todos nosotros estamos viendo cómo se hace la ciencia en tiempo real. Gracias a los medios de comunicación, gracias a la televisión, a las redes sociales, al internet, sabemos, como dijo hace poco Iberia, que se están haciendo vacunas en muchas partes del mundo, que se hizo un ensayo y no funcionó, que están compitiendo AstraZeneca con otras compañías farmacéuticas, que los rusos ya hicieron pruebas, que los chinos ya hicieron pruebas. Sabemos qué medicamentos se probaron, qué medicamentos funcionan, cuáles ya no funcionan. Estamos aprendiendo todos los días junto con los científicos. También sabemos si alcanzan los ventiladores, si no alcanzan, si se producen unos nuevos. Hemos aprendido todos que el trabajo científico no es lineal. Se hace una propuesta, se hacen muchas pruebas, si no funciona se corrige y se vuelve a probar. Así se crea el conocimiento científico. No hay soluciones absolutas, pero siempre podemos seguir avanzando y produciendo nuevo conocimiento. Es cierto que la ciencia no tiene una solución para todo, pero en esta y en otras situaciones muy importantes para el mundo, muchas de las soluciones que sí tenemos son gracias a la ciencia. Y después, gracias a la tecnología, que logra aterrizar estos conocimientos científicos en productos útiles para los pacientes y para los médicos. He hablado mucho del conocimiento de la parte biomédica, porque es lo que nos atañe en este momento, porque estamos preocupados. Pero los instrumentos sofisticados que permiten hacer estudios y análisis han requerido del desarrollo de otras áreas de la ciencia, la ingeniería y la tecnología. Por ejemplo, el desarrollo de software, la resonancia magnética, vamos a tomarnos una tomografía, sabemos que existe el PET, sabemos que hay medicina nuclear.
Estamos acostumbrados a ambulancias cada vez más sofisticadas que son casi pequeños hospitales. Todo esto se ha logrado a través de desarrollos que originalmente no estaban dirigidos hacia las aplicaciones médicas. También se han desarrollado modelos matemáticos para prever el comportamiento de la pandemia, pero también se hacen modelos matemáticos para ver cómo se desarrolla el virus o para saber cómo reacciona un paciente. Ahora ya tenemos hasta pacientes virtuales. Hay muchísimas cosas que se han desarrollado y que nos ayudan en conjunto para poder trabajar y predecir y ayudar a la gente. Para que todo este conocimiento llegue al público, para que cualquier persona pueda aprovechar al máximo estos conocimientos, se necesita un proceso de transferencia. Primero, de la persona que lo requiere al científico. Es muy común que el desarrollo científico se deba a que hay una necesidad en la medicina o en el campo o en algún lado, y entonces el científico se aboca a resolver el problema y después se tiene que comunicar con el tecnólogo. En nuestros casos, después el tecnólogo al médico y el médico al paciente. Pero también es importante que nos comuniquemos con los que no son pacientes y no queremos que nunca sean pacientes. ¿Cómo podemos ayudar a la gente a cuidarse? ¿Cómo podemos hacer que el público en general haga suyo al menos una parte de este conocimiento para que se pueda cuidar y proteger? ¿Cómo podemos ayudarle a entender qué funciona y qué no funciona? Y qué de todo este mundo enorme de información sí es verídico y sí le puede ayudar. ¿Cómo hacerle entender que algunas de las recomendaciones tienen una razón de ser? No son inventadas, no salen de la magia. El uso de cubrebocas, el lavarse las manos, el ventilar los espacios, el cuidar la salud, el cuidar la comida, todo eso viene de conocimientos adquiridos y de saber cómo funciona el cuerpo humano y cómo funcionan las pandemias. Me pidieron que hablara de ciencia y pandemia. Es claro que la ciencia es importante en este momento, pero también es importante para prevenir futuras pandemias. La solución no es sencilla y no es nada más aceptar una serie de recomendaciones. Tenemos que cuidar al medio ambiente. Tenemos que atender problemas serios de salud que tienen que ver con la nutrición y con el comportamiento sedentario que hemos adquirido. Tenemos que relacionarnos con otras ciencias, como las ciencias económicas y sociales, para atender problemas de pobreza y de falta de oportunidades. Sabemos que la salud mental requiere una atención muy especial porque ha sido muy descuidada por mucho tiempo y ahorita en la pandemia ha tenido consecuencias muy graves. Y desde luego, y sobre todo, tenemos que convencernos que se requiere de una educación de muy buena calidad a todos los niveles. Como saben, el papel que juegan ustedes para tener un mejor futuro es muy importante, porque las soluciones solamente se van a lograr si cambiamos los comportamientos de las personas. Y esto se logra a través de lo que ustedes hacen, porque ustedes son los educadores del público, los educadores de los consumidores, de los ciudadanos comunes y corrientes. En el homenaje que se hizo al doctor Molina en la UNAM, la maestra Carabias dio un ejemplo fantástico. Cuando los científicos se dieron cuenta del efecto de los compuestos clorofluorocarbonados en la capa de ozono, que es por lo que le dieron el premio al doctor Molina, hablaron con las agencias internacionales y los tomadores de decisión, que a su vez exigieron cambios en la industria e indujeron cambios en el comportamiento de los consumidores. ¿Y qué creen? Parece que el ozono estratosférico será recuperado para el año 2050. Es decir, que si trabajamos juntos, si trabajamos los científicos con los periodistas para poder convencer a los tomadores de decisiones y al público en general, podemos lograr muchos cambios importantes que son fundamentales para un mejor futuro. Juntos podemos conseguir
que la población haga suyo el conocimiento, que cambiemos nuestros comportamientos. Por favor, sigamos trabajando juntos. Muchas gracias a todos. Doctora Carolina Stern, muchísimas gracias por este mensaje. Y bueno, pues es así como cerramos esta primera etapa de nuestro taller de periodismo científico. Es así que pues quiero darle una vez más las gracias a nuestro querido anfitrión, el doctor Germán Enrique Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, también a Carla Iberia Sánchez, titular del noticiero Las Noticias con Carla Iberia. Una vez más, de veras, Carla Iberia, un abrazo fuerte desde aquí. Y por supuesto a la doctora Catalina Stern, directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Vamos a hacer una pausa, vamos a tener solamente 60 segundos en pantalla la imagen de nuestro taller y bueno, regresamos para continuar con esta sesión. Muchísimas gracias a todas y a todos.